buenas noches y gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Bienvenidos. Fabricio. Hola María del Carmen, amigos televidentes, buenas noches. Gracias una vez más por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Revisamos de inmediato los titulares. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, presentó en la Asamblea el proyecto de ley de protección de datos personales. En el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Asamblea Nacional estableció modificaciones sobre el contrabando de combustible y sus derivados en las zonas de frontera. Les explicamos en breve. 6 policías heridos con ataque de piedras, a palos y bombas molotov por parte de grupos antimineros. El hecho se registró en la provincia de Bolívar cuando los efectivos del orden resguardaban maquinaria de una empresa operadora minera. En las noticias deportivas, los deportistas ecuatorianos que se destacaron en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 recibieron un homenaje por parte del presidente Lenín Moreno. La época de lluvias arranca en la región andina y la Amazonía. Hoy les ofreceremos recomendaciones para enfrentar la época invernal. En lo internacional, en México se recordó a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y del año 2017. Y también en la información deportiva, Independiente del Valle arribó al país luego de su victoria en Brasil por la Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano está a 90 minutos de llegar a la final del torneo. Detener el mercado ilícito de la venta y uso de base de datos es lo que busca el gobierno nacional con el proyecto de ley de protección de datos personales. La propuesta legal fue presentada por el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. La normativa establece, entre otros, que sea el ciudadano el que autorice a determinada empresa, pública o privada, el uso de sus datos. Tras la preocupación que generó la exposición pública de los datos personales de millones de ecuatorianos por la filtración a un servidor en Miami de la empresa NovaStrat, el gobierno quiere evitar mayores problemas que perjudiquen directamente a la seguridad de los ciudadanos. Y fue el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, quien entregó al presidente de la Asamblea, César Litardo, el proyecto de ley de protección de datos personales. Con esta ley básicamente pierden valor las bases de datos. Con esto nosotros estamos eliminando el mercado negro de las bases de datos que se comercializan muchas veces. La propuesta legal establece que será el ciudadano quien autorice a una empresa pública o privada el hacer uso de los datos que entrega. Si hay abusos o si se hace caso omiso de la decisión del ciudadano, el proyecto de ley establece sanciones. Primero una prevención, luego puede haber una sanción de hasta el 17% de su facturación y tercero puede haber incluso una prevención para que no opere dentro de la línea de negocio de esta empresa. Con esta ley se buscan dos cosas fundamentalmente. Primero, que los datos de los ecuatorianos tengan un marco legal claro que garantice su protección. Y segundo, acabar con las llamadas insistentes para oferta de productos y servicios por parte de empresas que hacen uso de los datos que el ciudadano jamás les proporcionó. Lo que hacemos es transparentar la relación entre el usuario y la empresa. Desde la Asamblea se ofreció prioridad y celeridad en el trámite de esta ley. Javier Ceballos, Medios Públicos. La incautación de bienes producto de actos de corrupción fue otra de las reformas del Código Orgánico Integral Penal que no tuvo los votos suficientes para su aprobación. En su mayoría, los legisladores de Revolución Ciudadana fueron quienes no dieron paso a este cambio en la norma.
70 asambleístas no dieron paso a la reforma al Código Orgánico Integral Penal referente a la incautación de bienes por delitos relacionados con la corrupción. 40 legisladores votaron en contra, en su mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana, y 30 se abstuvieron, pertenecientes al Partido Social Cristiano y varios de los bloques independientes. Y lamentablemente lo hace una mayoría que todavía tiene un corazoncito verde que les hace latir en favor del sinvergüenza que se fue. En la reforma se pretendía incluir el peculado, el cohecho y la concusión entre los delitos en los que se podrían incautar los bienes. En la normativa vigente ya se establece que se lo puede hacer en procesos penales por tráfico ilícito de sustancias, lavado de activos, terrorismo, trata de personas y tráfico de migrantes. Quienes no apoyaron este cambio aseguraron que se podría afectar la presunción de inocencia. Sin que exista una condena es muy grave porque está vulnerando el derecho de legalidad y el derecho que tienen todos los ciudadanos a la presunción de inocencia. Usted le incautan un bien, le venden el bien y luego da la casualidad que usted no tenía responsabilidad penal y le dicen, señor, no, pero ya no le devuelven el bien. Sin embargo, en las reformas sí se dio paso al comiso sin condena, que permitirá incautar bienes producto de la corrupción a los presuntos responsables y a los testaferros. Las personas que se encuentren en etapa de autollamamiento a juicio, que se encuentran prófugas y que luego de haber sido notificadas formalmente no hayan asistido a 2 comparecencias. Y es que según el presidente de la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, es importante que se recuperen los bienes producto de la corrupción, debido a que el país perdió millones de dólares en estos actos ilícitos. En donde determinamos que la base es 35.000 millones de dólares. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y varios legisladores afirman que ciertos analistas y líderes de opinión desinforman a la ciudadanía al argumentar que en el marco de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la Asamblea Nacional despenalizó el contrabando de combustibles y sus derivados en las zonas de frontera. Jimena Peña, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Justicia, aclara el espíritu de este cambio normativo. Quien encaminó las últimas reformas del Código Orgánico Integral Penal asevera que es de total falsedad el argumento de que la Asamblea despenalizó el contrabando de combustible o sus derivados en zonas de frontera. Jimena Peña explica el porqué de la eliminación del artículo 265 del Código reformado. No se despenaliza, lo que se hace es dejar un solo artículo con una dosimetría mucho mejor, con una excepcionalidad que le permita a los amazónicos almacenar ciertas cantidades con los controles requeridos. Silvia Salgado, legisladora socialista, detalló que este cambio nace por una realidad ciudadana de las zonas de frontera. Que tienen que utilizar los combustibles en situaciones en donde no hay dispensadores, en donde no hay estos centros de abastecimiento. Lo que finalmente se logró con ese cambio, sostiene el asambleísta Javier Cadena, es validar los principios de proporcionalidad, igualdad y generalidad de la ley. Está penalizado de 1 a 5 años, pero no es lo mismo, como decía la coordinadora del grupo, de que quien transporte un galón, 10 canecas, que se ha dado en la frontera norte, en la ciudad de Tulcán, y sea penalizado hasta 7 años. Que los que llevan tanqueros, camiones enteros para transportar, barcos, ahí está para penalizarse hasta 5 años. Finalmente, la potestad de mantener o no este articulado dependerá de las observaciones presidenciales que las debe emitir en un plazo máximo de 30 días. Javier Ceballos, Medios Públicos. Ecuador es uno de los 11 países de América que criminaliza a las mujeres que abortan al quedar embarazadas por violación. En el caso de las niñas, 3.000 quedan en estado de gestación cada año. La mayoría son forzadas a ser madres y las demás buscan abortar, aunque en condiciones precarias, y se enfrentan a la muerte o a ser judicializadas. En el continente americano, 11 países siguen prohibiendo interrumpir un embarazo producto de violaciones. Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Venezuela, Surinam, Perú y Ecuador. Nosotros tenemos un atraso respecto de países europeos de casi ya un siglo. En nuestro país, solo se permite abortar si la vida de la madre está en peligro o si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer con discapacidad mental. Esto último, según la Fundación Desafío, solo sucede en menos del 1% de los casos, por lo que prácticamente el 99% siguen desprotegidas. Y si llegan a abortar, de acuerdo al artículo 149 del Código Integral Penal, son sancionadas con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Según la organización feminista Surcuna, más de 400 mujeres han sido criminalizadas desde 2013. Pero el aborto es una realidad a la que se enfrentan no solo mujeres, sino en su gran mayoría las niñas.
En Ecuador, 2.960 niñas quedan embarazadas cada año tras ser abusadas sexualmente y si bien no son encarceladas. El Código por la Niñez y la Adolescencia les aplica medidas socioeducativas, mandarles a hacer trabajo comunitario y les aplican una amonestación verbal. El miedo, el desconocimiento y la falta de garantías legales por parte del Estado hacen que muchas opten por abortar de forma clandestina o peor aún, tomar decisiones fatales. De hecho, se han suicidado o han tomado veneno para no continuar con el embarazo. En otro escenario, tienen una maternidad forzada, lo que significa revictimizarlas. Poner sobre ellas un peso tan grande que sería no solamente la noticia de un embarazo, sino la gestación, 9 meses de su violador, para luego forzarle a maternar, es inhumano. Consecuencia de aquello, las secuelas son para toda la vida. ¿Qué sufren esas niñas? Toda clase de situaciones que van desde desgarros en temas físicos, ¿no es cierto? Desde la imposibilidad psíquica de estar preparadas para criar a un niño. Son niñas que no pueden parir por parto natural, entonces muchas veces hay que someterlas a cesárea. Hay, por ejemplo, dudas muy fuertes. Los niños van a tener el apellido del agresor, por ejemplo, que es su propio papá. El niño al final es un recordatorio muchas veces de la violencia vivida porque son niños que físicamente se parecen a sus agresores. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. 20 horas con 12 minutos. Esta noche se encuentra con nosotros el doctor en jurisprudencia, Stalin Raza, con quien hablaremos sobre los temas de las reformas al Código Orgánico Integral Penal aprobados el día de ayer en la Asamblea Nacional. Doctor, buenas noches, bienvenido a Telediario. Buenas noches, muchas gracias y un saludo a quienes nos miran. Muy gentil, muchas gracias. Bueno, de manera general, para arrancar este espacio de entrevista, ¿qué opina sobre estas reformas que se ejecutaron al cuerpo legal, al Código Orgánico Integral Penal? Bueno, no puede haber un cuerpo legal que sea perfecto, no puede haber un cuerpo legal que guste a todos. En cuanto al código aprobado ayer, a las reformas del código aprobadas ayer, no puede decir que hay una de cal y una de arena, ¿no? Yo pensaría que más son las de arena que las de cal. No es lamentable, por supuesto, que no se haya aprobado la despenalización del aborto en casos de violación, por supuesto, que eso era lo que estaba propuesto, porque esto le expone al Ecuador incluso a incumplir obligaciones internacionales, más allá del debate ético, moral o religioso que se haya producido alrededor del tema. Claro. Le expone al Ecuador a incumplir obligaciones internacionales. Recordemos que ya la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le ha observado al Ecuador y le ha dicho: ustedes tienen la obligación de adecuar su normativa interna a estos estándares internacionales que ya están vigentes en el sistema internacional de derechos humanos. Así y mucho más teniendo en cuenta la realidad de este problema en nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, claro, son razones que exceden el debate ético, que no deberían prestarse para fanatismos de un lado o de otro, pero que tienen que ver con obligaciones internacionales que están contraídas. Completamente. Y el Estado ecuatoriano tiene que cumplir esas obligaciones de buena fe. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre más adelante con esta decisión desafortunada que ha sido esta, en especial la de la falta de aprobación en el código. ¿Qué otro tema le parece a usted que faltó canalizar a través de esta reforma? Mire, hay cosas que tampoco son para llevarnos a tanto entusiasmo. Por ejemplo, el tema del comiso. Si no se aprobó el tema de la incautación de bienes, porque la incautación de bienes, se dijo en la Asamblea, vulnera la presunción de inocencia. De la misma forma vulnera la presunción de inocencia el comiso anticipado y sin condena. Claro. Aunque se hayan puesto ciertas condiciones, aunque se haya establecido que debe dictarse una vez que se haya expedido el auto de llamamiento a juicio. Así es. Eso no quiere decir que el auto de llamamiento a juicio es ya significativo de que se ha debilitado, que se ha quebrantado la presunción de inocencia. Todo lo contrario. Claro. La etapa de juicio es la etapa en la que se discute justamente la inocencia o no de una persona. Entonces, el auto de llamamiento a juicio no debilita en absoluto la presunción de inocencia. Por las mismas razones, tampoco debió haber sido aprobado el comiso sin condena. El comiso en contra de terceros, este tema que afecta a los testaferros. Ya existe hoy un delito autónomo en el Código Orgánico Integral Penal que castiga el testaferrismo. Ha sido insistir en el mismo tema, entonces. Por supuesto. Y el otro, que es el comiso sustitutivo, es decir, cuando la justicia puede y cuando no encuentra los bienes que son producto del ilícito y va sobre otros bienes del acusado, tampoco es nada nuevo, es una redundancia, porque el Código Orgánico Integral Penal establece el principio de reparación integral. Y cuando se dicta dentro de la reparación integral la sanción de indemnización al Estado por los delitos de corrupción, el Estado bien puede ir en contra de todos los bienes del acusado, independientemente de que exista o no esta figura. Por eso, quienes fuimos invitados hace tiempo atrás a las comisiones de justicia
sucesivas que pasaron y que trataron esta normativa, dijimos que lo importante era más bien aprobar la ley de extinción de dominio, que ese es un procedimiento independiente del penal, que ese no requiere sino una justificación razonada de que los bienes que iban a ser objeto de la extinción de dominio tienen que ver con actos de corrupción, y con eso alcanzaba. Pero no fue así como lo procesaron, y ahora me parece que esto, en lugar de generar beneficios, va a generar distorsiones. Cuando la Corte Constitucional tenga que conocer eventuales demandas de inconstitucionalidad de esto, tendrá que decir que así como la incautación vulneraba el principio de inocencia, también el comiso lo vulnera, y muy probablemente declaren la inconstitucionalidad. Ahora, ¿cuánto podría pesar a futuro la no aprobación de la incautación de bienes por casos de corrupción, teniendo en cuenta que en nuestro país el perjuicio por actos de corrupción supera los 35 mil millones de dólares? Precisamente por eso es que quienes asistimos a la comisión decíamos, hagan la ley de extinción de dominio. Si quieren, incorpórenla como un capítulo adicional al COIP, lo cual aún así ya era complicado, porque uno tiene que decir materias penales tienen que regularse en el Código Penal, y la extinción de dominio no es necesariamente una materia penal. Pero eso permitía que el Estado pueda atacar a los bienes donde se presuma que han sido adquiridos por actos de corrupción, y no necesariamente al proceso penal personal, porque la responsabilidad penal es personalísima del infractor, que ese sí tiene una amplia garantía de la presunción de inocencia. Entonces, mejor, una medida mucho más eficiente habría sido aprobar la ley de extinción de dominio. Pero bueno, no se hizo así. Veamos qué ocurre ahora con el veto presidencial. De acuerdo, doctor Raza. Sin duda, estos han sido los principales temas con los que la Asamblea Nacional nos deja en deuda a la sociedad ecuatoriana, pero también han habido la aprobación de ciertos aspectos que finalmente también contribuyen a garantizar un mayor ambiente de seguridad. ¿Podríamos destacar algunos de ellos? Sí, a mí me parece interesante esto de que se pueda exhibir la identidad de los procesados de un delito flagrante. Así es. Eso es lo que se ha aprobado, ¿no? Es un poco complicado con estándares internacionales también que protegen la privacidad de los detenidos. Pero ciertamente en situaciones extremas como las que estamos viviendo ahora, al menos en los casos de flagrancia, puede ser de utilidad que esto ocurra. ¿Esto no atentaría al tema de derechos humanos? No, porque, sin llegar a decir lo que he escuchado que ha dicho la alcaldesa de Guayaquil, de que la flagrancia ya hace que se revierta la presunción de inocencia, sí creo que un caso de flagrancia y un caso además de reincidencia, amerita que las personas afectadas por esos delitos tengan la posibilidad de conocer la identidad del eventual delincuente, del presunto delincuente, y puedan presentarse a poner sus denuncias, a reclamar sobre sus bienes robados. Porque recordemos que los delitos en contra de la propiedad es uno de los rubros más grandes de la delincuencia, de las estadísticas de delincuencia en el Ecuador. Pero un acto de delincuencia flagrante no anula este tema de la inocencia. No, en absoluto, para nada. No, alguien le la presunción de inocencia no desaparece. No, para nada. La presunción de inocencia solo desaparece con sentencia ejecutoriada de un juez competente, no con una presunción de cometimiento de delito por flagrante que haya sido. Porque un hecho se puede descubrir, se puede mirar, pero ese hecho tiene que convertirse en un debido proceso judicial, en prueba y posteriormente en decisión judicial. Entonces en eso hay que ser muy cautelosos. Pero me parece bien, digamos, esa incorporación. Me parece muy mal, por ejemplo, también la incorporación de este delito que sanciona el expendio del suero de leche. Porque el sistema penal, el mecanismo de la justicia penal no puede servir para beneficiar o para perjudicar a ciertos sectores de la economía. No puede servir para alentar o para desalentar ciertas actividades económicas. Para eso hay otras leyes. Para eso hay otros ámbitos del derecho. Si quieren regular la competencia, para eso hay una ley de la competencia. Se cometió un error tomando en cuenta ahora, en estos días, la demanda de los productores ganaderos que exigen mejores condiciones frente a la competencia, que significa la comercialización del suero de leche. Bueno, entonces vayamos a la ley de la competencia. Vayamos al órgano que tiene que aplicar las normas de competencia, pero no es el COIP. El COIP tiene que sancionar delitos y conductas absolutamente residuales, aquellas que afecten y lesionen gravemente a los principales valores de una sociedad, discutidos por esa sociedad y consensuados por esa sociedad. Pero no puede introducirse en otros ámbitos porque si no se vuelve un derecho expansivo. Y eso rompe una norma constitucional que dice que el derecho penal tiene que ser de mínima intervención. Doctor Raza, hay otros temas también que se han aprobado dentro de esta reforma. El uso medicinal del cannabis, las sanciones más estrictas por el tema de maltrato animal, en fin. Ahora, el cuerpo legal aprobado en la Asamblea Nacional pasa a manos del presidente. ¿Cuál es el trámite que se debe seguir y cuál es el margen de acción que tiene el presidente de la República? Bueno, el presidente en primer lugar lo que tiene que hacer es analizar
que el proceso formal de aprobación de la ley haya sido el adecuado, el constitucional y el legal. Porque yo he escuchado en otras intervenciones que he tenido con algunos asambleístas que se quejan, muchos de ellos, de que textos fueron aprobados, fueron introducidos al final del debate, fueron introducidos ya al momento prácticamente de la votación. Eso obviamente rompe un principio constitucional que dice que las leyes tienen que aprobarse en 2 debates, que las leyes tienen que venir procesadas, deliberadas, argumentadas y debatidas en el seno del Parlamento. Si ese principio se rompe, entonces habría un problema de constitucionalidad formal y el presidente debería vetar la ley por la inconstitucionalidad formal, y esto iría a la Corte Constitucional. Si el presidente considera que no existe aquello, puede vetar solamente aquellos textos de la ley que le han sido sometidos a consideración. En absoluto y para nada puede incorporar aspectos que no han sido aprobados, porque el veto tiene que ver con la posibilidad de eliminar total o parcialmente el texto específico de la ley. Esto significa, por ejemplo, que el tema de la despenalización del aborto en casos de violación no podría ser resuelto por el presidente de la República. No, mal que nos pese a quienes estaríamos a favor de que se apruebe esa reforma. Si no se lo aprobó con el debate y la deliberación democrática del Parlamento, esto no puede ser introducido por un veto presidencial. Como tampoco puede ser introducido con veto presidencial aquella norma que no se aprobó, que tiene que ver con la incautación de bienes. ¿Cuál debería ser la opción ya para cerrar este espacio de entrevista? Si es que se quiere retomar el tema de la despenalización del aborto en casos de violación. Volver a presentar nuevos proyectos de ley para que vuelvan a ser tratados. Además, porque introducir en el veto cosas que no fueron aprobadas es hacerle una trampa a la democracia, porque la democracia se materializa en el debate del Parlamento, en lo que aprueba el Parlamento. El presidente es colegislador y en la medida de eso tiene poderes, pero poderes limitados a vetar lo que la Asamblea le ha entregado, no a incluir lo que la Asamblea no le ha entregado. Muy bien, muchas gracias, doctor Raza. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Stalin Raza, abogado constitucionalista, por ofrecernos una explicación mucho más amplia de esta aprobación que se llevó a cabo el día de ayer por parte de la Asamblea Nacional a ciertos artículos del Código Orgánico Integral Penal. El documento pasará a manos del presidente de la República, quien finalmente tendrá que tomar la última decisión. Son las 20:22. Revisamos ahora más noticias. Por el delito de producción, fabricación, comercialización y distribución de fármacos caducados o con prohibición de venta, fueron detenidas en Quito 11 personas durante un operativo conjunto con la Policía Nacional, la Secretaría Anticorrupción y la Fiscalía, además de ARTSA. Iván Granda, secretario Anticorrupción, indicó que la alerta se realizó desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Por una alerta del presidente del IES, la Fiscalía, la Función Judicial, la Policía Nacional, la Secretaría Anticorrupción, practicamos un allanamiento entre horas de la noche y madrugada. Hay 11 detenidos porque estaban expendiendo medicamentos caducados, medicamentos que tenían prohibida su venta, estaban remarcándolos y que evidentemente también podría existir inclusive contrabando. Estos medicamentos iban y estaban destinados a la red pública. Entonces, en ese sentido, hemos prevenido una acción criminal por cuanto se estaban expendiendo medicamentos con mala calidad, poniendo en riesgo, en grave riesgo, la salud de los ciudadanos que son parte de la red pública y que deben ser atendidos. Y en el caso Mangajo, en base al pedido de la Fiscalía, el juez Guido Chalco ratificó la prisión preventiva y dictó medidas de protección a una menor de 15 años de edad víctima de delitos sexuales. Se trata de un nuevo proceso judicial contra Juan Andrés V., en esta ocasión acusado de distribuir material pornográfico a menores de edad. Según la acusación, alias Mangajo mantuvo contacto telefónico con las víctimas y a través de ese medio enviaba material sexual explícito. La instrucción fiscal durará 90 días. Contra alias El Mangajo existen 2 procesos judiciales por violación sexual y también otro por pornografía infantil. Aquellos que nos demuestran la existencia material de la infracción, que no es otra sino la de entregar material de naturaleza sexual y pornográfico a adolescentes o menores de edad. Esto ella ha demostrado con mucho orden, con mucha acuciosidad, y el señor juez no ha tenido otra alternativa sino que efectivamente aceptar esa formulación de cargos, abrir la etapa de la instrucción que durará 90 días, ratificar la medida de prisión preventiva que pesa en contra del procesado y dictar algunas medidas de protección en favor de las víctimas.
Representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guayaquil se pronunciaron ante las detenciones por actos de terrorismo en el alma mater. Tras las 6 detenciones por presunto delito de terrorismo en la Universidad de Guayaquil, representantes de la FEUE se pronunciaron, negando la vinculación del organismo con los detenidos. La dirigencia estudiantil, esta que hoy está sentada, jamás estará involucrada y que no está tampoco involucrada en ningún acto de ningún tipo de vandalismo y terrorismo. El rector y presidente de la comisión interventora, Roberto Pazley, informó que entre los detenidos no constan miembros de esta organización. Nadie ha dicho que son los actuales estudiantes y está evidenciado que 2 de los detenidos formaron parte de los estudiantes de la universidad. Ha habido un ex profesor que creo que en el 2015 fue contratado de profesor. Asimismo, Pazley confirma que la investigación en este caso continúa. Lo que se ha presentado solamente es la punta del ovillo. Tendrá que darse con todos los demás autores intelectuales, los financistas y todo lo que sea parte de la investigación policial. La Fiscalía y Policía Nacional se mantienen en el proceso para determinar responsabilidades ante los 6 atentados. Por parte de la universidad, se seguirá trabajando para erradicar los actos de corrupción. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Empezaron las lluvias en el callejón interandino y en la región amazónica. La autoridad del Instituto Meteorológico atribuye el cambio a las condiciones atmosféricas que se presentan en estas zonas del país. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones. En los últimos días se han registrado lluvias en el callejón interandino y también en la parte de la región amazónica del país. Según técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, lo que se está empezando a experimentar en este momento con respecto al tiempo es un periodo de transición entre la época seca y lluviosa. Tomar en cuenta que en esta época vamos a tener algunas lluvias, pero esporádicamente, hasta que ya entremos paulatinamente a la época lluviosa, donde ya las lluvias serán más continuas. Durante estos días en la ciudad de Quito estaremos entre los 11, 10 grados de temperatura. Conversamos con los ciudadanos, quienes nos comentaron cómo se preparan para recibir a esta época lluviosa. Ya ve cómo estoy preparada con el paraguas propiamente, con una buena chompa para evitar los resfríos. Bueno, que en la mañana está haciendo un poco de sol, no sabemos en la tarde qué nos prepara el tiempo, pero salimos con nuestros paraguas, nuestros sacos, nuestros abrigos para poder mantenernos con salud. En mi casa, en mi familia, comprando vitaminas C para evitar resfríos. Es importante que no solo peatones tomen precauciones, también conductores para evitar accidentes. Verificar el estado del vehículo, también verificar la calzada, también tener en cuenta mucho la calzada donde exista mayor cantidad de agua acumulada, pues no correr, no exceder los límites de velocidad. Las lluvias empezarán a intensificarse en el mes de octubre. Usted podrá mantenerse informado sobre el tiempo en la cuenta de Twitter @INAMI. Carla Arzentales, Medios Públicos. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, envió una carta a la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, en la que la invita a formar parte de una mesa de diálogo con el fin de buscar una salida conjunta al problema de los asentamientos irregulares. En la misiva, el gobernador muestra su optimismo de que se encontrarán soluciones para evitar el daño social y promover el desarrollo de una vida digna para todos los ciudadanos de Guayaquil y de la provincia del Guayas. Seis policías resultaron heridos este jueves tras un ataque de grupos antimineros en la parroquia Telimbela, en la provincia de Bolívar. Los uniformados que custodiaban un contenedor de la empresa Yanguan Donghua Construction, destinado a un proyecto de colaboración con la comunidad, fueron atacados con piedras, palos y bombas Molotov. En la refriega fueron incendiados 2 vehículos, un contenedor y un blindado. La empresa pide que se realice una investigación profunda sobre estos incidentes y solicita garantías para sus actividades mineras.
Vamos a cambiar de tema. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, ofreció créditos y apoyo para emprendedores y personas con discapacidad. En el evento, una joven con síndrome de Down recibió apoyo económico. Banecuador respalda a los emprendedores. Andrea Yandún tiene síndrome de Down y recibió un cheque simbólico para un crédito de $4.000 que destinará a su emprendimiento, un spa. Muy agradecida por el apoyo de que nos da a las personas con discapacidad. Queridos padres de familia, apoyen a sus hijos con la discapacidad. En este marco, el primer mandatario recorrió la Feria de los Emprendedores con Discapacidad, ubicada en la explanada de la plataforma financiera en Quito. Les aconsejó cómo crear empaques atractivos para sus productos, reconoció su potencial. Dijo que el gobierno nacional los apoyará. Con el Banco del Pueblo, darles el capital para que ustedes puedan convertir en sueños, sus sueños en realidades. El presidente del CONADIS afirmó que se busca que las personas con discapacidad logren autonomía económica con los créditos que tienen garantías. Que permite justamente hasta los $10.000 aplicar con este fondo de garantía. Entonces el presidente justamente dispuso la flexibilización de esos procesos que permita a las personas con discapacidad seguir progresando. El gerente de Banecuador informó que se han colocado $2.060 millones en créditos que han beneficiado a 422.000 familias, 1.000 migrantes y 11.000 personas con discapacidad. Crédito sin historial crediticio, hasta 10 años plazo, 3 años de gracia, que puede ser gracia total, que no pagan $1, o gracia parcial, solamente pago de interés. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Las exportaciones de banano han crecido 3% en el primer semestre de este 2019, informó la Asociación de Exportadores de esta fruta. Según el gremio, el repunte se debe a un aumento en las entregas en Asia. Ahora buscan lograr certificaciones para abrir más mercados. De enero a julio del 2019 se han exportado más de 213 millones de cajas de banano, cerca de 5 millones más que en el mismo periodo del 2018, con lo que se aprecia un incremento del 3%. Uno de los mercados que ha tenido un repunte es China. El continente asiático este año ha crecido de un 5% a un 8%, 3% África. Mientras las exportaciones a la Unión Europea se han reducido en un 9.26% con relación al 2018, pese al acuerdo comercial que se mantiene con este bloque. Esto se debe a los niveles de competitividad, por lo que los exportadores piden reducir costos con la eliminación del impuesto único a la caja de banano, que es del 2%. Le hemos planteado al ministro de Comercio Exterior, al ministro de Obras Públicas, que podamos sentarnos en mesas de trabajo y poder mejorar. Representantes de Precuador afirman que han trabajado para evitar que la amenaza del hongo Fusarium raza 4 afecte al sector. A nivel internacional no existe ninguna alarma ni peligro, la hemos mantenido súper bien. Los exportadores señalan que es vital continuar abriendo mercados como el de Estados Unidos y la Alianza del Pacífico y obtener certificaciones internacionales. Como Global Gap o Fair Trade, que son los que exigen los mercados internacionales. Estos y otros temas serán abordados en el 16º Foro Internacional del Banano, a realizarse a partir del 30 de septiembre en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Y en Ecuador existen 400.000 conductores de transporte público. Solo el 32% de este sector está afiliado a la Seguridad Social, pese a que la ley obliga a que los trabajadores cuenten con ese beneficio. Para que la ley se cumpla, en Quito, los transportistas urbanos tendrán que afiliar a sus conductores y ayudantes como requisito para renovar sus permisos de funcionamiento. Pese a que el artículo 82 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial sanciona con multa de 8 salarios básicos unificados al empleador que incumpla la obligación de afiliar al IES a los conductores y oficiales que laboran en sus unidades, solo el 32% de los 400.000 conductores de transporte público del país están afiliados a la Seguridad Social. El Código Integral Penal tipifica como un delito la falta de afiliación al IES y tienen sanciones que van desde
la clausura de los locales hasta prisiones preventivas. Para que la ley se cumpla, en Quito las empresas de transporte público que no afilien a sus conductores y ayudantes no obtendrán sus permisos de circulación. Entonces ahí tiene que haber una afiliación obligatoria por parte del dueño del vehículo a sus choferes con una cotización del 20,60% del salario básico unificado, es pagada mensualmente y es pagada solidariamente, 9,45% por parte del trabajador y 11,15% por parte del dueño del vehículo. Esperamos nosotros cerca de 10.000 personas que puedan acceder a la afiliación en la ciudad de Quito. A pesar de las sanciones, en una parte del sector del transporte todavía existe resistencia para afiliar a los conductores. No desean que se les afilie porque posiblemente van a tener dificultades con el tema de los pagos de paternidad. Sin embargo, nosotros los inversionistas en la transportación estamos convencidos que es una de las aristas que tenemos que cumplir. Es lo que la ley determina y nosotros estamos para hacer cumplir la ley. Saber que van a poder ser atendidos por un médico, que van a tener eventualmente una pensión digna. Santiago Tello, Medios Públicos. El gobierno entregó incentivos económicos de $5, $3 y $2,000 a los 16 medallistas de oro, plata y bronce de la 6ª edición de los Juegos Panamericanos de Lima. Ecuador tuvo una destacada participación al imponer 3 récords en diferentes disciplinas de atletismo. Jordi Congo es uno de los medallistas de oro de los Juegos Panamericanos de Lima, que arribó al Palacio de Carondelet para ser parte del homenaje por su destacada participación. Él rompió un récord en lanzamiento de bala. Tiene 22 años y nació en el Valle del Chota, en el norte del país. Le conocen como el Oso. Llevo como aproximadamente 5 años entrenando. Tengo un mundial de Australia, luego tengo el mundial de Dubái, que es súper fuerte. Paulette Méndez es otra de las deportistas que obtuvo una presea de oro. También impuso una nueva marca para Panamericana en el lanzamiento de bala. Se enfrentó a su hermana y una representante de México. Mi preparación ha sido un poquito complicada, ya que me estoy recuperando de una lesión de columna. En total 16 medallas obtuvo el Ecuador en los Juegos Panamericanos. El presidente Lenín Moreno entregó incentivos económicos a los atletas con discapacidad como reconocimiento a su esfuerzo y al logro histórico alcanzado. $5,000 a los medallistas de oro, $3,000 a los que alcanzaron plata y $2,000 para los de bronce. La cantidad de medallas que han logrado, que nunca se han logrado, entiendo yo, que mejoramos la posición anterior, porque cada triunfo de ustedes es un triunfo que cada ecuatoriano lo siente como propio. La Secretaría del Deporte invirtió más de $88,000 en la participación. En preparaciones internacionales, en la posibilidad de clasificaciones. Ellos son parte del programa de alto rendimiento, cuyo presupuesto anual de apoyo a las disciplinas deportivas supera los $12 millones. Está constituido por 349 deportistas. Además, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones obsequió un celular de alta gama con un plan por 12 meses a los 16 medallistas. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Guayaquil promueve varias actividades artísticas mediante conciertos gratuitos y conjuga la música clásica y contemporánea. La ciudadanía destaca este tipo de iniciativas que estimulan el ambiente cultural en el puerto principal. Un espectáculo cargado de sonidos sonoros fue lo que ofreció la Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil en el Teatro Centro de Arte Norte de la ciudad. Previamente, su director dio a conocer el tema principal. A tocar el repertorio clásico, que es muy normal para nosotros. A Moses de Paganini es una obra que era escrita para violín, después hicieron la adaptación para el contrabajo. Es unas variaciones de un solo tema, es una pieza sólida. El repertorio estuvo compuesto por músicos nacionales y extranjeros, entre los que figuraron violinistas y flautistas. Son violines, violas, chelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, cornos, trompetas, trombones, percusiones, todo que usted puede imaginar. De esta forma, Guayaquil busca promover entre sus habitantes la cultura y el arte, un espacio que cada día conquista a más personas. Normalmente vengo a todos los conciertos, me gusta la música clásica y sinfónica y veo que el trabajo que están realizando a nivel nacional es muy bueno.
A mí me gusta mucho la música clásica, normalmente siempre vengo a los conciertos que hay aquí. Es una de las actividades que el ser humano puede tener para garantizar el conocimiento. La Orquesta Filarmónica fue creada por el municipio de Guayaquil en 2017, bajo la ordenanza de fomento a la cultura. La verdad es que la Filarmónica de Guayaquil convoca como ninguna de las orquestas sinfónicas de Guayaquil y lo hace con mucha eficiencia. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. En el mes del cáncer infantil se promueve la campaña Pausa por una buena causa. Estudiantes de la Universidad Casa Grande de Guayaquil promueven la obra de teatro La Piedra de la Solidaridad para recaudar fondos y conseguir donantes de médulas. Promover la solidaridad en el círculo familiar y la comunidad es la meta de los estudiantes de comunicación social de la Universidad Casa Grande, que han plasmado en la obra de teatro Piedra de la Solidaridad un llamado a la sensibilización. Las quimioterapias están siendo derivadas de las cirugías, están siendo reprogramadas por la falta de los hemocomponentes. Entonces es muy importante que la gente joven se acerque y donen las plaquetas. Los requisitos son ser mayor de edad, de 18 hasta los 60 años, ser una persona completamente sana, tener buenos hábitos. En la obra también participan los niños de Solca, que además de demostrar sus habilidades artísticas y destrezas, buscan recaudar fondos e incentivar a otros a la donación de plaquetas, vital para superar la etapa del cáncer. Un poco ver cómo la solidaridad es lo que mueve al mundo, es la razón de la felicidad de este pueblo que se va a presentar. La razón de la felicidad de este pueblo es la solidaridad. La Fundación Casa Ronald McDonald y varias empresas se han sumado a esta iniciativa y se espera la colaboración de la ciudadanía en general de esta representación que tendrá lugar en el Teatro La Bota en el Malecón del Salado en Guayaquil. 21 y 28 de septiembre, tiene un costo de $15 por persona, esperamos alrededor de 130 personas ahora en las dos funciones que vamos a tener. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Las mejores fotografías del concurso World Press Photo se exponen en el Museo de la Ciudad de Quito. La muestra presenta las imágenes ganadoras de fotógrafos profesionales que a través de su cámara captaron historias como el drama de las personas desaparecidas y los migrantes. Esta imagen, por ejemplo, describe el drama de una familia migrante al saltar la cerca del cruce en la frontera entre México y Estados Unidos. Mientras en esta otra fotografía podemos apreciar a un grupo de niños venezolanos que se reúnen en un comedor en Caracas para poder comer ante la escasez de alimentos por la crisis económica en su país. En el Museo de la Ciudad de Quito se exponen las 140 mejores fotografías del mundo realizadas por fotógrafos profesionales que a través del lente de su cámara captaron los hechos más impactantes de 2018. Podemos ver el tema de los desaparecidos en México, podemos ver el problema de la frontera entre México y Estados Unidos. Es la fotografía ganadora del año que muestra el drama de una pequeña al ver a su madre ser registrada por un policía en la frontera entre México y Estados Unidos como parte de la política tolerancia cero de Donald Trump. Las quiteñas Marita y Alejandra nos cuentan las fotografías que más les impactaron. Una en la que se observa un niño que yace sobre un colchón dentro de un río totalmente contaminado, que realmente a primera vista ni siquiera se nota que es un río por tal contaminación. Se puede ver a los diferentes personas de transgénero, cómo se esconden de su realidad. En esta edición del World Press Photo participaron casi 5.000 fotógrafos de 129 países, quienes presentaron 78.000 fotografías. La muestra es gratuita y estará abierta al público de martes a domingo hasta la segunda semana de octubre en el Museo de la Ciudad de Quito. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. En las noticias del mundo, en México se recordó a las víctimas de los terremotos de los años 1985 y 2017. Los damnificados del último sismo exigen mayor atención por parte de las autoridades. Con un macrosimulacro, en México se recordó a las víctimas de los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. En uno de los edificios afectados por el último sismo, el silencio y la sobrecogedora actuación artística acompañaron a la misa conmemorativa por las 9 personas que perdieron la vida en ese sitio hace 2 años.
Los damnificados que acudieron a ese lugar reclaman mayor apoyo de las autoridades. No hemos recibido nosotros ayuda a ella que murió ahí, nada de ayuda. Mientras que el presidente mexicano Andrés López Obrador conmemoró los sismos con el izamiento de bandera en la explanada del Zócalo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a recordar a las víctimas, a sus familiares. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 dejó más de 20,000 víctimas, mientras que el de magnitud 7.1, que ocurrió la misma fecha, pero hace 2 años atrás, dejó 369 muertos, 228 en la capital mexicana. Paco Urbina, Medios Públicos. Salieron a la luz nuevas imágenes que muestran a Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, junto a miembros del grupo Los Rastrojos. Para el oficialismo venezolano, esto es prueba del vínculo del líder del Parlamento con paramilitares. Nuevas fotos donde aparece el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, acompañado de integrantes del grupo narcoparamilitar Los Rastrojos, fueron difundidas por el oficialismo venezolano. Sobre estas imágenes, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que son pruebas que vinculan a Guaidó con paramilitares. Como ya no son solo 2 fotos de narcoparamilitares asesinos que aparecen junto a este ciudadano, ya son 4 fotos, 4. En una de las nuevas imágenes se ve al reconocido como presidente interino de Venezuela, acompañado de alias Patrón Pobre, quien en otra de las fotos se lo ve como conductor del vehículo que presuntamente trasladó a Guaidó el pasado 23 de febrero hacia Cúcuta, en Colombia, para asistir al concierto Venezuela Aid Live. Fue a buscarlo en esa zona donde se creó ese corredor el 23 de febrero para que este ciudadano pasara durante un toque de queda que duró 24 horas. Sobre estas fotografías días atrás, Juan Guaidó aseguró que en su travesía hacia Cúcuta se tomó muchas fotos y era difícil saber quiénes le pedían fotografías, y que esta es una acción del oficialismo para distraer la atención de lo que realmente es importante. Paco Urbina, Medios Públicos. En Estados Unidos, el monumento a Washington reabrió sus puertas tras casi 3 años de permanecer cerrado. En Brasil llegó la librería flotante más grande del mundo, con una selección de 5,000 títulos en inglés y portugués. El detalle de la información en nuestro segmento El Mundo Ahora. El monumento a Washington reabrió sus puertas tras casi 3 años de permanecer cerrado por reparaciones. El obelisco, que se alza en el área monumental de la capital estadounidense, recibió sus primeros visitantes. Los invitados a la reapertura fue un grupo de estudiantes de 10 años que ayudaron a la primera dama, Melania Trump, a cortar con unas enormes tijeras la cinta de color rojo, blanco y azul que rodeaba el obelisco. La librería flotante más grande del mundo, Logos Hub, llegó a Río de Janeiro, Brasil, este jueves, con una gran diversidad de géneros y temáticas que incluyen libros sobre ciencia ficción, clásicos de literatura, cocina, entre otros. El navío cuenta con una tripulación de 400 voluntarios de 60 nacionalidades y abrió sus puertas para que el público pueda acceder a una selección de más de 5,000 títulos en inglés y portugués. Esta colección ya visitó más de 1,400 puertos de 150 países del mundo. Con el objetivo de revolucionar la agricultura local y frenar el avance del narcotráfico, en Paraguay se lanzó la primera cámara paraguaya de cannabis industrial a partir de la normativa que regula su uso medicinal. Uno de los objetivos de la cámara es que los pobres puedan producir cannabis, que la industria de ese país pueda desarrollar una revolución basada en materia prima y no en tecnología. Paco Urbina, Medios Públicos. Gracias a David por esta completa información, y con esto también finalizamos Telediario Estelar, Fabricio. Así es, muchas gracias a todos por acompañarnos. Mañana muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas para todos. Feliz noche.